día de ir a la congregación, cantamos, pero hay cosas que a veces lo hacemos en automático. ¿Te acuerdas cuando empezaste a manejar los que saben manejar? Bien cuidadosos, ¿verdad? Bien conscientes de cuál es el clutch, el freno, el acelerador, de cómo vamos a ir, de tratar de medir las distancias, pero en la medida en que ya sabemos manejar y empezamos a hacerlo en automático, ya ni pensamos dónde está el clutch ni el freno, ya lo tenemos aquí. ¿Y sabes cuándo choca la gente? Cuando cree que ya sabe manejar. Es más, cuando ya sabe manejar, es cuando más choca. Bueno, lo pongo como ejemplo porque a veces nos puede pasar lo mismo aquí. El tiempo, la costumbre, convertirlo esto en un hábito, y cantamos una y otra vez las mismas canciones. Y este último canto decía: ¿qué quiero más? Yo quiero más de quién. De ti. A lo mejor alguien quiere más de ti, pero le está cantando una mujer, ¿no? Y ya habitar juntos, ¿no? Le va a decir a la mujer: quiero más de ti y habitar juntos, habitar en tu presencia. No, amén, no aleluya. Le estamos cantando a Dios. Es cierto que hay veces que son cantos que no son alabanzas hacia Él. A veces pueden ser diálogos, a veces es un agradecimiento nuestro, a veces cantos congregacionales, ¿no? Que no, a veces no está tanto Dios en el canto. ¿Sí? Pero cantamos verdades, hermanos. Pero no solo cantemos, vivamos esas verdades. ¿Alguien se acuerda qué vimos hace 8 días? Bueno, ¿qué capítulo estamos estudiando? ¿Y qué vimos hace 8 días? Un pueblo que fue tocado en lo más profundo de su ser por la palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿qué dice Hebreos 4:12? Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra ¿hasta dónde? Hasta lo más profundo del ser, hasta los mismos tuétanos de los huesos, y hace algo: discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, esta palabra de Dios, que es viva y eficaz, va a hacer mella en nosotros, si es que de verdad la estamos considerando con un corazón abierto, pidiéndole a Dios que nos muestre su voluntad, que nos hable. Y estos hombres, los judíos que habían regresado del cautiverio, cuando se reunieron a leer la palabra de Dios, yo creo que en ellos había hambre de querer saber lo que Dios había dicho en sus mandatos, en su ley. No la habían escuchado, habían estado en cautiverio, no habían tenido oportunidad de estar haciendo esto. Y de repente se reúnen durante 6 horas para estar escuchando la palabra de Dios. Primero 3 horas escuchando. No sé qué porción, no dice qué porción leyeron. Debe haber sido la ley, quizás era lo único que había para ese entonces, o quizás ya estaban los salmos de David circulando, algunos libros históricos, pero algunos creen que el mismo que escribió Crónicas escribió tanto Esdras como Nehemías. Entonces, cuando lo está plasmando aquí el escritor,
es algo fresco, pero no está todavía como circulando como un pergamino, como un rollo. No es algo que los habitantes de Jerusalén en ese momento ahí reunidos estuvieran escuchando continuamente. Y cuando lo escucharon por primera vez aquí, después de mucho tiempo, la palabra de Dios cumplió su propósito. Quebrantó, ¿sí?, confrontó a los habitantes de Jerusalén, porque miren, parecía ver que había un gran triunfo en ellos, ¿no? Habían terminado de reconstruir las murallas, habían hecho un tiempo récord, querían reiniciar también el culto. Algo vimos en Esdras, quisieron reiniciar el culto a Dios en el templo, pero de hecho el culto, digamos, estaba suspendido prácticamente. Dicen que esto sucedió 2 días después de terminadas las murallas. Esto de ponerse a leer la ley, y venían de un gran logro, de un gran éxito. Quizás había júbilo en sus corazones, lo habíamos leído antes. Algunos de repente lloraron y después se les dijo: no lloren, alégrense, ¿no? Porque este es día de fiesta, no es día de lamento. Y entonces estaban en una buena actitud, pero de repente viene Dios a través de su palabra y toca los corazones de todos los que estaban ahí reunidos. ¿Qué les mostró Dios? ¿Cómo estaba el corazón? Sus pecados. Todo lo que ellos habían dejado de hacer o que habían hecho en contra de lo que Dios demandaba. Pero no solo eso, sino se remontaron a lo que sabían de sus padres inmediatos y a lo que sabían de historia del pueblo. Y hacen una recopilación desde Abraham, ¿sí?, hasta el momento presente que están viviendo, y de ver cómo el hombre tiene una inclinación natural a pecar. Y muestran también con lo que están recordando la gracia y la misericordia de Dios, el favor de Dios en cada una de esas actitudes en que el hombre le da la espalda a Dios. Siempre la gracia y la misericordia de Dios está presente. Una y otra vez los perdona, los salva, los redime, los rescata, ¿sí? Y el pueblo vuelve a hacer lo mismo. ¿Sí? Pero Dios en su fidelidad mantiene su pacto que le hizo desde el primer personaje que tocan, Abraham. El pacto que le hizo a él lo sostiene a pesar de toda la maldad del ser humano. Y pueden reflexionar y todo eso les lleva a lamentarse, y llegan hasta el momento actual en el que están viviendo, después de hacer todo un recorrido de la historia. Dice: ahora estamos aquí, nosotros, ese pueblo que formaste a partir de Abraham, estamos aquí padeciendo, estamos cautivos todavía, aunque estamos ya en nuestro país, en nuestra ciudad, en Jerusalén, reconstruyendo nuestras murallas, en nuestro templo, pero seguimos siendo cautivos. Y ellos reconocen, dice: solo estamos pagando todo lo que hemos hecho mal. Y no acusan a Dios de nada. Dice: tú eres justo, Dios. Al pagarnos conforme a nuestros pecados está siendo justos, porque si algo es Dios, es justo, le da a cada quien lo que merece. Por eso Pablo, cuando escribe a los romanos, dice: no te vengues tú. Dice: deja lugar a la ira de Dios, a la venganza de Dios, porque Él pagará a cada quien. ¿Y saben cómo paga Dios? Justamente. No se le pasa la mano.
pero tampoco nos va a dar menos, porque es lo que necesitamos. Y entonces ellos reconocen esa condición en la que están, ya están ahí, y si solo estamos pagando por esto. Una pregunta: ¿cómo se define el pecado? Sí, la definición de pecado. O sea que en África podrían, ¿sí? No, en el blanco. Más que esa definición, denme otra. Pris. Sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Es otra definición. El que sabe hacer lo bueno, dice la Escritura, y no lo hace, le es pecado. Eso dice la Escritura. Digamos, eso se llamaría como un pecado de omisión, ¿no? Porque uno sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. O sea, no estamos haciendo un acto pecaminoso, estamos dejando de hacer un bien, pero también es pecado. Digamos llanamente, pecado es desobedecer a Dios en todo lo que Él manda. Por eso es que cuando ellos están escuchando la ley, se dan cuenta de todo lo que Dios había mandado y que habían quebrantado. Por ejemplo, empiezan a decir: ok, ya echamos fuera a los extranjeros. ¿Se acuerdan en Esdras? Cuando ellos reconocen que habían tomado mujeres que no eran del pueblo y que habían engendrado familia con ellos, y dijeron: hemos pecado. Quisieron enmendar eso y despidieron a sus mujeres. Debe haber sido un acto doloroso. Pecado es reconocer cómo le hemos fallado a Dios, cómo le hemos desobedecido a Dios. ¿Y ustedes creen que sea fácil confesar un pecado? Porque lo que dice aquí es que durante 3 horas escucharon la palabra y durante 3 horas confesaron. Y cuando tú y yo confesamos y le confesamos a Dios, tenemos que opinar igual que Dios. Lo que Dios dice que es pecado, nosotros tenemos que decir que es pecado y reconocerlo como pecado. Pero hay algo que todos tenemos que se llama orgullo y que se va a defender de todas formas, de todas maneras, para no admitir eso que duele. Por eso es que cantamos: quebranta mi corazón. Y el Señor viene y quebranta nuestras vidas, pero es para que reconozcamos lo que hemos hecho, igual que Él opina. Pero conozco a muy pocos que acepten lo que han hecho. Casi siempre se busca una excusa. Voy a poner un ejemplo. El marido engaña a la mujer, se le confronta. ¿Saben qué empieza a decir? Es que ella me negaba relaciones sexuales, es que no me atendía bien. Y empieza con una serie de justificaciones para creer que su pecado está justificado. Si ella no hubiera hecho esto, yo no hubiera procedido así. Hace no mucho, a una persona que tomó dinero que no era de él, y lo peor de todo, que era un dinero sagrado porque era dinero de la iglesia, de los diezmos. Su propia esposa vino a defenderlo y me dijo: le voy a pedir algo, no le llame ratero a mi esposo. Dice: mucho menos vaya a decirlo desde el púlpito. Me dio mucha tristeza porque no pueden reconocer lo que hicieron. Y le dije: nada más dime una cosa, ¿cómo se le llama al que toma lo que no es suyo? ¿Quieres que le diga cleptómano? Bueno, eso ya no lo dije, lo digo aquí. Ay, es que creo que soy medio cleptómano, se me pega lo que no es mío. El que toma lo que no es suyo es un ratero.
es un ladrón. El que tiene relaciones sexuales sin estar casado es un fornicario o fornicaria. El que está casado y tiene relaciones sexuales con otra persona es un adúltero. Así le llama Dios. O sea, no me vean feo a mí, eso es lo que dice Dios. No se enojen conmigo, hermanos, enójense con Dios. Y entonces estos hombres, cuando están confesando su pecado, me imagino que estaban reconociendo sinceramente lo que cada uno había hecho. Porque dan detalles ahí algunos, dicen, nuestros padres te dieron la espalda a ti, Dios. Ellos estuvieron en contra tuya. Y ellos van reconociendo cada una de las cosas de sus antepasados, pero también van reconociendo la gracia y la misericordia de Dios en cada una de esas etapas. Y cita la etapa de los jueces. Dice, cuando ellos se vieron oprimidos, clamaron a ti, tú les mandaste un libertador. ¿Y saben qué pasaba con el libertador? Había un tiempo de bonanza. Pero después, dice, otra vez volvían a hacer lo malo y les volvías a mandar otro libertador, como si fuera un ciclo repetitivo en la vida del ser humano pecador y en la gracia y misericordia y fidelidad de Dios. Tú pecas, yo te perdono. Tú pecas, yo te perdono. Y ese es nuestro Dios. Nos perdona. Pero no sé si se dieron cuenta en la lectura, ellos nunca pidieron perdón. Solo dice que confesaron. Y mira, y no está mal, porque el perdón ya está dado por Dios. Lo que Dios quiere es un corazón arrepentido, sincero, que confiese su maldad. Ya sabemos que tenemos un Dios perdonador. Pero ¿por qué queremos cubrir lo que no se puede cubrir? ¿Por qué queremos engañar a Dios? Cuando empezó Johnny la reunión, habló de algunos atributos de Dios y dijo, Dios es omni, y empezó a citar: omnipresente, todopoderoso, omnipotente y omnisciente. Todo lo sabe, todo. Nuestros pensamientos es algo que no tiene el diablo. Él no puede saber lo que pensamos porque no es omnisciente, pero Dios sí sabe hasta lo que pensamos, en lo que nos deleitamos pecaminosamente. Por supuesto que sabe lo que hacemos, sabe a dónde vamos, sabe lo que vemos. Él lo sabe. Pero cuando un ser humano es confrontado por otro ser humano, no admite lo que hace, y mucho menos nace de él confesarlo. Pero te voy a decir algo: cuando tú no confiesas tu pecado, cuando yo no confieso mi pecado, seguimos esclavizados a ese pecado. No nos vamos a poder liberar de ese pecado. La confesión trae libertad. Porque cuando confesamos y estamos de acuerdo con Dios, estamos diciendo la verdad igual como Dios la ve. Y Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No solo la verdad en el concepto de decir lo que es real, verdadero, sino en la persona también de Jesús. Entonces, cuando nosotros estamos confesando y hay un sincero arrepentimiento, porque miren, hay formas de confesar también, ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Cuando confesamos algo pero no hay arrepentimiento, nada más estamos maquillando las cosas, porque a veces le podemos hacer así, maquillamos las cosas y en realidad somos tercos de corazón, de dura cerviz, como dice aquí. Estamos empeñados en hacer lo nuestro, no hay quien nos desista de ello. A veces cuando alguien ya ha determinado una cosa,
híjole, lo va a hacer a pesar de todas las advertencias. Y a pesar de todas las experiencias amargas que haya tenido en el pasado, de todos los ejemplos que otros le pongan, cuando él ha determinado en su corazón seguir el camino del mal, no hay quien lo frene ni Dios. Y Dios lo deja. Dios está dispuesto a perdonarlo otra vez, cuando recapacite, cuando vuelva, cuando se arrepienta. Pero Dios lo va a dejar. Si no, vean la historia que está repasando el pueblo. No los dejó Dios. Siempre los dejó. Y aunque dice, miren, los tuve en el desierto durante 40 años, les di maná todo el tiempo, comieron. Tenían sed, les saqué agua de la roca. Su calzado, más bien su vestido no se acabó, y su calzado con sus pies no se les hincharon durante 40 años. Como diciendo Dios, ese soy yo. Los sustenté en el desierto 40 años. Y además les mandé en la noche, para que siguieran su peregrinar, una columna de fuego. Y en el día, para que no sintieran el calor del desierto, les mandé una nube para que les hiciera sombra. Ese soy yo. ¿Pero qué creen? En esos 40 años, ¿saben cuántos quedaron postrados en el desierto? Todos aquellos que dice Números 13, cuando manda a los espías, Moisés, y que no quisieron creer, dijo, por esta generación incrédula ninguno entrará, a excepción de Josué y Caleb. O sea, sí hubo consecuencias. Dios siguió con su fidelidad, pero toda esa generación no entró. Y entonces ahí está Dios esperando de cada uno de nosotros también que haya un arrepentimiento sincero, ¿sí?, en lo que nosotros vamos a decirle a Dios. Así como les decía de los cantos, que tomemos conciencia, que cantemos con el entendimiento. También cuando vayamos a Dios, vayamos con entendimiento, ¿sí?, con sinceridad, puesto que a Él no lo podemos engañar, desnudados delante de Dios, ¿sí?, que Él nos vea tal y cual somos. Y a veces nos vamos a horrorizar de todavía lo que vemos, de lo que somos. Pareciera ser que uno es muy espiritual, hermanos. Un día les dije en una predicación, ¿quieres conocer al diablo? Mírate en el espejo. A mí me espanta de lo que a veces me he dado cuenta de que soy capaz de hacer. A veces, ¿sabes qué me detiene? El orgullo. Así que estos hombres, una vez que están orando a Dios y hacen una recapitulación de todo lo que ha pasado en la vida del pueblo, fíjense cómo les dice. Ya les dije la otra vez, pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste, no abandonaste a nuestros antepasados. Dice, a pesar de que se hicieron un becerro de oro, dijeron, ese es el que nos sacó, ese Dios fue el que nos sacó de Egipto, ¿sí? La respuesta de Dios fue, dice, tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. O sea, ¿qué Dios, no? Por eso yo creo el profeta Miqueas dice, ¿qué Dios como tú? Si conoces algo de la mitología griega, ¿qué hubiera hecho Zeus? No, agarra sus rayos, los fulmina, ¿no? Todos. Lo bueno es que ese no es Dios, es una mitología, un mito. Nuestro Dios perdona y siguen pecando. Y les dice, y enviaste tu buen espíritu. Están reconociendo estos hombres a Dios, le dicen, y tú enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca y el agua que le diste para su sed. A veces nosotros como padres, a veces somos más crueles que Dios, ¿no? A veces les retiramos algunas cosas a nuestros hijos. Bueno,
Se lo merecen como parte de la disciplina. O sea, no es que les den todo, ¿no? Hace ratito estaba vacilando a mi nieta, me la encargaron tantito y no estaba haciendo nada malo, pero voy a traer mi vara, Digo, mi vara es más grande que la que tiene tu mamá. Y entonces llego con mi vara, llego con mi vara y estaba en el cuarto de mi hija. Digo, a ver, voltéate, Nusi. Y nada más empieza a reír. Y entonces le doy así a la almohada, ¿no? Y nada más se reía. Pero miren, dice la Escritura, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas, ¿cómo será Dios? Que es perfecto y que es bueno. Habla en función del Espíritu Santo que nos los iba a dar también, ¿no? Esa parte de la Escritura. Y después de que siguen pecando y pecando, ¿sí? Les dice, fíjate, multiplicaste sus hijos. En lugar de reducir al pueblo de Israel, Dios los multiplicó. Dice, tú multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. ¿Qué les había prometido Dios? Yo les voy a dar una tierra que fluye leche y miel. El pecado de todos, la gente que le dio la espalda a Dios, no cambió la promesa de Dios. Él dijo, yo los voy a llevar, y los llevó. No a esas generaciones, pero los llevó. Y ellos reconocen todo eso. Dice, en el tiempo de su tribulación clamaron a ti y tú desde los cielos los oíste y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Una vez que los salvaba, dice, pero volvían y clamaban otra vez a ti y tú desde los cielos los oías y según tus misericordias muchas veces los libraste. ¿Cuántas veces te ha librado el Señor? Si empezamos a hacer un recuento, hermano, el Señor nos ha librado de muchísimas, pero muchísimas cosas. Un compañero de la prepa con el que me juntaba, vivía en el centro. Una mañana amaneció con un balazo aquí, tirado, recargado así en una cortina. A otro por pasarse un eje, obviamente no en sus 5 sentidos, lo atropellaron, no permitió que le amputaran los 2 pies, pero durante años estuvo en silla de ruedas y cuando pudo caminar, caminaba muy mal. Ya se murió, por supuesto. Ese era mi ambiente. ¿Tú crees que el Señor no me libró a mí? Y a lo mejor tu ambiente no fue tan feo como el mío, pero te aseguro que te ha librado. Y de muchas cosas que a veces ni cuenta nos hemos dado, nos ha librado. Por su pura misericordia. Y le reconocen a Dios, dice, mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Bendito Dios. Bendito nuestro Dios. Aún en las cosas tan malas que hicimos no nos desamparó. Ahí estaba. Hermano, no es suficiente esto para volvernos a Dios, para odiar el pecado, para reconocer delante de Dios y decir, ya no quiero caminar así, ya lo ofendí mucho tiempo. Y todavía nos queremos deleitar en el pecado. Al fin que Dios es bondadoso, ¿no? Dios es misericordioso. Tiene un límite también. Pero el puro hecho de poder mirar cómo es nuestro Dios debería provocar en nosotros un sincero cambio y creer lo que cantamos.
Señor, si algo yo necesito para reconocer eso, para confesar mi pecado, para arrepentirme, para volverme a ti, quebranta mi corazón, quebrántame, humíllame, haz lo que sea, pero con tal de que no sea el mismo, de que tenga un corazón sincero. No oramos así, ¿verdad? No son las oraciones que acostumbramos a hacer. No, le decimos bendíceme, prospérame, dame salud, si estoy enfermo, sáname. Nos debería importar más estar bien con Dios que todas las demás cosas que no tienen que ver con su reino, que tienen que ver con lo terrenal. Deberíamos anhelar hacer la voluntad de Dios. ¿No es lo que cantábamos? Te entrego mi voluntad. Sí. ¿De verdad le entregas tu voluntad a Dios? Señor, te la estoy entregando. Lo que tú quieras. Estos hombres llegaron a un punto en donde espero que tú y yo lleguemos. A un momento de decisión en sus vidas. Cuando son confrontados por la palabra de Dios, cuando son redarguidos en su interior, llegaron a un punto de decisión, de la bifurcación en su camino, ¿sí? Para ver qué escojo. El camino de vida o el de muerte, el de obediencia o desobediencia, ¿sí? ¿Qué escojo? Porque aunque tengamos muchos años dentro de la congregación, de la iglesia, va a llegar un momento en que tenemos que decidir qué escojo. Y no un día, muchas veces vamos a tener que estar escogiendo. Porque van a venir las pruebas y las tentaciones. Va a llegar el momento de una decisión. Por ejemplo, un joven enamorado. Y que a lo mejor no es por ahí el camino que Dios quiere, no es la voluntad de Dios. Vas a decidir. Y además es una persona que no le conviene. Y ya sabes claramente que Dios te está diciendo no. Ya sabes que esa es la voluntad de Dios. ¿Le entregas tu voluntad? ¿O te montas en tu macho y haces lo que quieres? Porque va a llegar un momento en que tengamos que decidir. Y ellos, por lo que oyeron, por lo que fueron confrontados, por lo que confesaron, llegaron a ese momento de decisión en sus vidas. Como pueblo unánime, llegaron a ese punto. Vamos a los versículos finales del capítulo 9. Dice el 36, bueno, desde el 35, todavía recordando lo pasado. Y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras. Ve ejemplos de otros hermanos que no se convirtieron, no dejaron sus malas obras. ¿Y dónde están hoy? Tenemos escuela de la vida. Yo me acuerdo que de chico había un programa, Chabelo hacía un programa así como de sketch, y había una parte que en un principio a mí hasta me espantaba cuando era chiquito, porque Chabelo ya tiene como 120 años, ¿no? Algo así, ¿no? Sé que está echando competencias con Silvia Pinal a ver quién aguanta más años en esta tierra, ¿no? Entonces él hacía unos sketch y una sección se llamaba, déjenme ver si me acuerdo bien, creo que se llamaba Lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Entonces presentaba una misma escena, de manera negativa lo que no se debía hacer y después de manera positiva lo que sí se debería hacer. Y cada una presentaba como las consecuencias de, por ejemplo, una vez de una que me acuerdo, de unos niños que llamaban a los bomberos. En broma no había ningún incendio y llamaban y había aquí.
y todas las consecuencias de que llegara el carro de bomberos, ¿sí? Que habían desatendido por otro lado un incendio real y llegaban ahí, no había nada, y los regaños de los papás. Así es a veces en la vida, hermanos. Voltea a tu alrededor. ¿Cuántos ejemplos tienes de quienes no hicieron bien las cosas y han pagado las consecuencias de eso? ¿No te lleva a pensar un poquito, a reflexionar? O sea, no porque seas creyente tú crees que vas a hacer lo mismo que los que no son creyentes y a ti te va a ir bien. Dijo Dios, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso segará. Entonces, hay una consecuencia normal de lo que cada uno haga. Ese proverbio es: el que siembra vientos, cosecha tempestades, ¿no? Entonces va a haber consecuencias. Y entonces ellos están viendo esto, y después dice el verso 36, he aquí, cuando ya llegan al momento de su decisión, he aquí que hoy somos siervos, henos aquí siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien. Fíjate qué ironía, ¿no? Dios les dijo que los iba a llevar a una tierra que fluía leche y miel. En esa tierra, después se levantó esa ciudad, o ya existía la ciudad de Jerusalén, la conquistó David, le puso la ciudad de David, después regresó el nombre de Jerusalén, pero era esa tierra que Dios les había prometido desde antes. Y estaban en esa tierra. Pero ellos dicen, pero miren, tenemos la tierra que Dios nos prometió, pero como esclavos, como oprimidos, cautivos, como siervos. Sí, Dios no faltó a su promesa, pero nosotros estamos pagando las consecuencias de nuestra desobediencia y estamos en esta condición por eso. La promesa de Dios se cumplió. Y dice, y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. ¿Sabes a qué te lleva el pecado? A eso, a vivir sin paz, en zozobra, en angustia, desesperación, en temor, pura emoción negativa. ¿Sí? Muchos se van a enfermar por eso. Pueden tener úlceras, ¿sí? Gastritis, colitis, ¿sí? Después crisis de angustia, de pánico. ¿Has conocido gente así? Y no digo afuera, aquí. Gente después que siente que le falta el aire y ya no puede. Gente que tiene que estar buscando un psicólogo siendo creyente. Yo no estoy en contra de los psicólogos, pero no vayas. Digo, porque si tienes a Dios no tienes necesidad. No tendríamos necesidad de un psicólogo, hermanos. ¿Sí? Tenemos al que puede sanar todas nuestras dolencias, todas. Es como cuando dice ahí en 1 Corintios 6 y le dice a los hermanos, dice, ustedes pleitean entre ustedes, dice, y van a ir a arreglar su asunto con los jueces allá afuera, a un tribunal. Dice, cuando ustedes van a juzgar al mundo, ¿no habrá alguien que juzgue ese asunto dentro de la iglesia? Y lo mismo, me acuerdo de una pareja de otra congregación, no es de aquí para que no piensen quién es. Un día llegaron a casa a ministrarse. Me dice ella, ya no quiero nada con él, nada. Ella ya había determinado, así como les decía hace rato, ella ya había determinado lo que quería. Ya no quiero nada.
Y empezó a decirme todo lo que él había hecho y no había hecho. Me dice, y ya no quiero nada, por eso que él es, ya no quiero nada con él. Él necesita, me dijo, ser reprendido. Digo, y tú eres el instrumento de Dios, ¿verdad? Para reprenderlo. O sea, ya divorciándote, lo vas a castigar y de esa forma lo va a tratar Dios, ¿no? Ella ya tenía maquinado su plan. Como ya iba determinada a eso, no hubo poder humano que le hiciera desistir. Y un día en Padres les comenté, la hija de ese matrimonio es la administración más difícil que he tenido que hacer con una niña de 6 años que vino llorando conmigo y quería hablar con el pastor porque sus padres le habían avisado que se divorciaban. Esa es la administración más difícil. ¿Cómo explicarle a una niña de 6 años con el corazón destrozado que sus padres se estaban divorciando? Y se divorciaron. Pero cuando yo estaba tratando con ellos, hablamos algunas cosas. Después de 2, 3 veces que platicamos, me dijeron, gracias, pero ya estamos con una psicóloga. No, qué bien, ojalá les ayude. La verdad se los dije sinceramente, ojalá les ayude. De entrada, la psicóloga les dijo, miren, necesitas tú comprar este libro, este manual, tú también el tuyo, son el mismo, pero tú compras uno, tú uno, y cómprenle uno a su hija. ¿Quién creen que editaba el manual? La psicóloga. ¿Saben cuánto costaba el manual? 5,000 pesos cada uno. Y la consulta era, o sea, en unas 3 sesiones pagaron como 25,000 pesos. Y llegó él después a decirme, ¿qué cree? La psicóloga nos dijo lo mismo que usted. Digo, la diferencia es que yo no te cobré ni un quinto. Dije, pero si ya lo sabías. Lo bueno es que esta psicóloga era cristiana. Lo bueno, porque le sacó 25,000 pesos. Era lo bueno, ¿no? Que era cristiana. Imagínense si era una impía, a lo mejor le saca 50. ¿Qué? Hermanos, no desperdiciemos ni nuestro tiempo ni nuestro dinero. Dice, ¿se acuerdan cómo empieza Isaías 55? Los pesqué, ¿verdad? ¿Por qué gastáis vuestro dinero en lo que no sacia? ¿Por qué lo gastan? Dice, vengan, coman, beban de mí gratuitamente. Ese es Dios. Todo nos da por su gracia, sin necesidad de pagar, porque así es Él. Y estos hombres entonces llegan a este momento. Algunas Biblias, no sé cómo está la tuya, termina el capítulo aquí, en el verso 37, perdón. ¿Termina tu Biblia en el 37? ¿El capítulo? Termina en el 38. Bueno, ¿alguien tiene una Biblia católica? Termina en el 37. Una Biblia católica termina en el 37 y empieza el capítulo 10 con el versículo 38 del capítulo 9, porque ese versículo es el que después va a dar pie a todo el capítulo 10, porque fíjate lo que dice el último versículo. Y las Biblias nuestras, algunas están separadas de las secciones, como se ha seccionado, está separada esta parte de la que sigue. Algunas no están separadas, terminan hasta el capítulo 9, totalmente la sección. Pero dice el último versículo: a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Yo no soy muy dado a
aceptar eso de, por ejemplo, lo que le llaman en algunos casos como una película cristiana de la resolución, hacer una resolución, ¿no? O hacer un pacto, o hacer algo, o hacer una promesa, porque es confiar en mí, es confiar en el hombre. Y la Biblia es clara, dice: maldito el hombre que confía en el hombre, ¿no? Pero estos hombres llegaron al punto tal de la decisión que tenían que tomar, que quisieron plasmar en un papel, ¿sí?, estampando su firma de la resolución a la que habían llegado y lo que ellos querían hacer en función de ese momento en adelante. Y se querían comprometer y se comprometieron a lo que iban a hacer. Ahorita les voy a pasar una hoja a cada uno porque se van a comprometer a algo. No, de veras, traigo hojas para todos. Es clara la Biblia, dice: mira, tú no hagas votos o no prometas si no vas a cumplir, porque más vale que mejor no prometas nada si no vas a cumplir, mejor no prometas. Aquí cada quien va a afirmar el que quiera, porque ¿sabes en qué? Las cosas que están en juego, ¿de qué depende? De nuestra voluntad. Hoy, a través de Jesús, ha sido restablecida nuestra voluntad a usarla como nosotros querramos. Antes de conocerlo no la podíamos usar como querríamos. Éramos esclavos del pecado y aunque no quisiéramos, pecábamos. Por eso es que Pablo, cuando escribe en el capítulo 7, al final del capítulo 7 de Romanos, es cuando él dice: yo lo que hago no lo entiendo, porque hago lo que no quiero hacer, y lo que sí quiero hacer no lo hago, ¿sí? Y entonces descubre, dice: hay una ley en mí que se llama la ley del pecado, porque me lleva a hacer lo que no quiero hacer. Y dice: miserable de mí. Pero ya conocía él a Jesús, e inmediatamente dice: pero gracias a Dios por Jesucristo mi Señor, el cual me ha librado de la ley del pecado. O sea, nosotros ya fuimos libres de la ley del pecado. Nosotros ya no pecamos porque somos pecadores, pecamos porque queremos. Entonces nuestra voluntad ha sido restablecida y es una decisión nuestra si pecamos o no pecamos. Y como es una decisión nuestra, también podemos tener una decisión, decir: plasmo en un papel y prometo. Cuidado, porque dice la Biblia: si no vas a cumplir, mejor no prometas. Pero si prometes, dice Dios, cumple lo que prometes. Fíjate, lo que dice, tú sabes lo que dice el Salmo 15, ¿verdad? Está hablando acerca de la integridad del ser humano. Y empieza a citar varias cosas en donde el hombre es íntegro. Y de las últimas cosas que cita, dice: aquel que jurando aún en perjuicio suyo, no por eso cambia. Cuando uno hace una promesa, un voto, aunque eso me afecte en cualquier área de mi vida, dice Dios: ese hombre no por eso va a cambiar, se va a seguir manteniendo en eso que dijo, así eso le traiga un perjuicio, el que sea. Mira, ¿ve la diferencia? Eclesiastés 5, ¿qué? Por cuanto no se ejecuta sentencia sobre la mala obra, el muchacho, su corazón queda ligado hacia el mal. ¿O cuál? Fíjense, ustedes conocen la historia de Saúl y David. Le hizo una petición Samuel a Saúl de que esperara 7 días para que él iba a llegar a hacer el holocausto. Se desespera, parece ser comprensible,
porque se le estaba desertando el ejército, los filisteos estaban ahí, y él se adelanta a hacer algo que no le correspondía porque él era rey, no era ni sacerdote, ni era profeta, y hace el holocausto, algo que no le correspondía, ¿sí? Y entonces cuando llega Samuel, le dice: ¿qué has hecho? Y usa la palabra, la Reina Valera dice: locamente has hecho. ¿Y sabes qué es lo que hace Saúl? Pura justificación. Y parece muy natural, ¿no? Es comprensible. Es que no llegabas, Samuel. Yo te estaba esperando, pero no llegabas. Bueno, yo te dije 7 días, todavía no habían pasado los 7 días, o estábamos en el 7.º día, no se había acabado. El ejército se me desertaba. Y una excusa tras otra, no acepta su pecado, su culpa. Dice: por cuanto no obedeciste, el reino te será quitado. Yo digo que todavía Dios le dio otro chance. Porque después en el capítulo 15, eso fue en el 13, en el capítulo 15, Dios le da una orden: ve, mata, destruye a Amalec. Todo, hombres, mujeres, niños, animales, todo destrúyelo, que nada quede. Y ahí va Saúl, con su ejército, derrota a Amalec, perdona la vida a Amalec, perdona lo mejor del ganado, ¿sí? Y cuando llega Samuel, lo primero que dice cuando se ve confrontado, cuando sabe que puede ser descubierto de lo que no obedeció, se adelanta y le dice: todo lo que me pediste lo hice, Samuel, todo. Y en eso las vacas, los borregos, los chivos, no sé si los bueyes hagan ruido, y todos los animales que ahí estaban empezaron a hacer sus ruidos. Él dice nada más ese balido, a lo mejor es las que más se distinguían las ovejas. ¿Y ese balido de ovejas que oigo qué es? ¡Ah! Eso, Samuel. Mira, escogimos lo mejor del ganado para ofrecérselo a tu Dios. No dice a mi Dios o a nuestro Dios, dice para ofrecérselo a tu Dios, pero fue lo mejor, por eso lo apartamos. Y Amalec, creía que ya la había librado a Amalec, no, me perdonaron la vida, ya llegó el Samuel y este también. Pues Samuel le dio cuello. Había una orden de parte de Dios y tenías que cumplirla exactamente como Dios dijo. Todo lo demás fue justificación. Pero te brincas al capítulo 12 de segunda de Samuel. David ha hecho un pecado horrible. Fue el tiempo más oscuro, de más frialdad en el corazón de David, el más oscuro, cuando peca en un adulterio y asesinato. Pero Dios no lo iba a dejar así. Le manda al profeta Natán, le presenta una parábola, ustedes la conocen, no voy a abarcar mucho en eso. Y cuando David se enardece, porque miran, así somos a veces, con los pecados de otros somos bien duros, somos bien crueles, no tenemos gracia. Y cuando David ve que otro pecó, dice: ese merece pagar con 4 tantos. Y Natán se la voltea: ese, David, eres tú. ¿Por qué, David? Le dice: ¿por qué? Dios te había dado todo, te tomó de detrás del redil, te hizo rey, te hizo príncipe. Podías tener a la mujer que quisieras. ¿Por qué tuviste que ir a poner tus ojos en Betsabé? ¿Por qué se la quitaste a Urías? No vemos que David dijera: ¿para qué se salió a bañar ahí a la... Y yo estaba en la... ¿Para qué? A ver, ¿por qué se baña a la vista de todos, Natán? Yo creo que lo hizo porque sabe que tenía buen cuerpo, ¿no? O padecía de voyerismo.
Nunca vemos a un David actuando así. Inmediatamente dice, pequé. Y tiene conciencia plena contra quién pecó. Se pequé contra Jehová. Es obvio que también había pecado contra el ser humano. Pero el primer pecado, aunque lo cometamos contra un ser humano, ¿saben a quién es al que ofendemos? A Dios. Dice, pequé contra Jehová. Y acepta todas las consecuencias de su pecado, porque le dice Natán, la espada no se apartará de tu casa. Y tú mismo pusiste tu sentencia, con 4 tantos vas a pagar. Y 4 hijos se le murieron o le mataron a David. Los chilló, le lloró, pero aceptó como hombrecito las consecuencias de su pecado. ¿Qué tanto nosotros, cuando confesamos y Dios nos confronta, también podemos aceptar las consecuencias de lo que Dios nos diga? Y decirle, sí, Señor, lo que tú digas. Yo te aseguro que si aceptamos lo que hemos hecho, nos humillamos, el corazón de Dios cambia. No porque Él cambie, sino porque Él es un Dios clemente y misericordioso. Dios le había dicho a Jonás, ve y predica en esa ciudad, porque eran sanguinarios los ninivitas. Si no, lee al profeta, déjame acordar quién es, si es, no es Sofonías. Bueno, léete el profeta que tenga el libro más pequeño de los profetas menores. Te empieza a hablar de los sanguinarios que eran. ¿Sí? Y entonces le dice, ve y predica. Y su predicación iba a ser, de aquí a 40 días, Nínive será destruido. Era toda la profecía. ¿Y sabes qué decía la Escritura? Cuando un profeta profetice y no se cumpliere lo que el tal profeta dijo, mátenlo, porque el tal es un profeta falso. Pero si se cumpliere, es que es un profeta de Dios. Esa palabra yo la envié. Y fíjate, Dios le estaba pidiendo, ve. O sea, esa profecía venía de parte de Dios. Pero Jonás conocía a Dios. Así que cuando él predica y el pueblo se arrepiente, entra en ayuno, hasta mete a los animales en ayuno, se arrepiente, Dios los perdona. Y Jonás dice, lo sabía Dios, lo sabía, que tú eres clemente. Y se enoja porque no destruyó, porque ¿saben quién iba a quedar mal parado? Él. Podían haberlo hasta matado, porque su profecía no se cumplió. Pero se enoja con Dios por ser misericordioso con un pueblo, y ya después le da una enseñanza con la calabacera y eso, y termina el libro diciendo, yo. Dice, mira, tú no hiciste nada por la calabacera, ni la plantaste, ni hiciste nada, creció en un día y se secó en un día, y te enojas, y no hiciste nada por ella. Yo he hecho este pueblo, también es mi creación. Los ninivitas, son 120,000 en esta ciudad. ¿Tú crees que yo no siento algo por ellos? ¿Tú crees que tan fácil, déjenme interpretar a Dios, ¿tú crees que tan fácil para mí es matarlos? ¿Tú crees que para Dios es fácil entre nosotros, cuando le damos la espalda, que nos empiece a disciplinar, nos empiece a dar, y aún algunos nos tenga que quitar la vida? Pero Dios está esperando, hermanos, que nos volvamos a Él y que hagamos un compromiso. Era mentira lo de las hojas, pero escríbelo en tu corazón. Sí, ya respiren bien, porque los veo como que están aguantando la respiración, esperando a que se les pase la hoja. No era cierto. Esto es algo personal, tú con Dios, yo con Dios. ¿Sí? Perdón, me la llevé como prédica y quería predicar. No quería dar tanto un estudio, y por eso no va a haber preguntas.
Así que no voy a decir el impío, deje el creyente su camino, su pecado, y vuelvas a Dios, el cual será amplio en perdonar, y al Dios nuestro. Y voy a mezclar versículos para que vengan de parte del Señor tiempos de refrigerio. Caminar con el Señor en santidad es lo mejor, hermanos. Lo mejor. Vamos a orar. Padre, tenemos que ser confrontados con tu palabra. ¿De qué forma nos estamos relacionando unos con otros? ¿De qué forma nos relacionamos contigo? ¿De qué forma a veces te queremos engañar, Dios? Y tú no puedes ser engañado, no puedes ser burlado. ¿Qué sobre mi relación con los demás seres humanos? ¿Somos conscientes o estamos creando una falsa impresión de que somos mejores que los demás? ¿Existe acaso la menor sospecha de hipocresía en mi vida? De verdad, Señor, soy honesto en todas mis palabras y acciones. Revélame, Dios, si tiendo a exagerar las cosas para impresionarte. ¿Acaso de verdad seré confiable para ti? ¿Puedo estar confiado en ti? ¿Puedo transmitir de una manera confidencial lo que alguien me dijo en confianza? Refunfuño y me quejo en la iglesia por cómo están las cosas, porque no estoy de acuerdo. ¿Acaso soy celoso, impuro, irritable, delicado, desconfiado? ¿Soy cohibido? ¿Me autocompadezco? ¿Me justifico? ¿Qué del orgullo, Señor? De verdad te tomo en cuenta y te agradezco de una manera orgullosa que no soy como los demás. Hay gente a la que le temo, gente que me desagrada, gente que critico, gente con la que estoy resentida, aún quizás de llegar al odio. Señor, si todos estos pecados o más están en mí, ¿qué voy a hacer al respecto? ¿Los voy a seguir cargando? ¿Los voy a seguir disfrazando? ¿Los voy a seguir callando? ¿Te los voy a confesar a ti? ¿Tu palabra de verdad está viva en mí? ¿La considero como mi libro de cabecera en donde creo y confío que tú me vas a hablar? Te doy tiempo a ti para que me hables a través de ella, porque la leo, la medito o la ignoro. ¿Cómo me voy a dormir todas las noches y cómo me levanto? ¿Ignorándote o buscándote? ¿Cómo te pude disfrutar hoy en este día? ¿O cómo te ignoré? ¿Te desobedezco, Dios? Confróntame. Llévame a tener relaciones con gente que te conozca, que te busque, que seas tú su pasión en esa persona, que me ayude a alcanzar mis metas, mis logros, mi visión. Gente que no me consienta en mis pecados, gente que me confronte, Señor, gente que me desnude. Señor, porque no queremos ser ya iguales. Queremos que marques tú la diferencia en cada uno de nosotros.
No queremos ser como la iglesia de la Odisea, una iglesia tibia. Señor, no queremos ser vomitados por ti. Queremos arder de pasión por ti, Señor. Queremos ser calientes. Que tú avives el fuego en cada uno de nosotros. Señor, que haya un parteaguas en nuestra vida cristiana, que hemos llegado a ese punto de decisión y que esa decisión sea a favor de ti. No más tibieza en nuestras vidas. Llénanos, Señor, de ti, llénanos con tu Santo Espíritu, Señor, porque solo llenos de ti podremos atinar en el blanco. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si alguien trajo sus diezmos, sus ofrendas, hermanos, aquí están los cestos.